nosotros dentro de las melodías, puede ser una melodía ascendente o descendente. O sea, si va desde lo grave a lo agudo o si va desde lo agudo a lo grave. Esas son las dos primeras características que puede tener una melodía. O sea, si es ascendente, ahora le explico bien y de paso para que escuchen la diferencia entre una y otra, ¿sí? O descendente. Entonces, en el primer caso de la melodía ascendente, es una melodía que sube desde lo grave hacia lo agudo. Ahora yo lo voy a tocar para que ustedes vean cómo suena. En el caso de una melodía descendente va a ser lo contrario, va a ir de lo agudo hacia lo grave. Tener una melodía que se mantenga en el mismo lugar, digamos, en la misma nota, que no suba ni baje, que se mantenga igual. Bueno, esa melodía se la dan a llamar melodía lineal. O sea, la melodía lineal se mantiene en la misma nota, no varía. Obviamente en una composición o en una canción en particular puede haber combinaciones de todas las líneas melódicas, y no necesariamente tiene que haber una. Después hay una melodía que es como que sube y baja, pero de manera, se puede decir, pareja, que es una melodía ondulante. Vamos a poner ondulada también, lo pueden encontrar así. Básicamente la gráfica de eso sería una melodía que vaya y venga, puedes subir y bajar, ¿sí? Y después hay un quinto tipo de melodía que se llama melodía quebrada, que básicamente esa melodía salta, digamos, puede saltar de lo agudo a lo grave. Vamos a poner quebrada. Esa melodía puede de repente arrancar desde lo grave, salta a lo agudo y puede volver a la misma nota o a otra nota distinta, pero es como que va saltando, ¿sí? Es como que en realidad la melodía hace este dibujo, ¿sí? Sube, después baja. Una melodía quebrada. Bien, ahora vamos a ver cómo sonaría, digamos, cada una de esas melodías, como para que un concepto que lo identifiques auditivamente, ¿sí? Estamos hablando de los distintos tipos de melodías que podemos encontrar en las distintas canciones. Una melodía ascendente, como te decía, es una melodía que va desde lo grave a lo agudo. Tranquilamente puede ser una escala. Y por el contrario, una melodía descendente va a ir desde lo agudo, que ya habíamos manejado ese concepto cuando hablamos en la clase pasada de altura. Una melodía descendente va desde lo agudo hacia lo grave. Una melodía lineal se va a mantener en la misma nota, con alguna rítmica, como para volverla interesante, pero básicamente no va a cambiar de nota, no va a ir ni para arriba ni para abajo. ¿Sabes qué? Hay una canción de Tom Jobim que se llama Samba de una sola nota y se mantiene los primeros compases, creo que es en re, todo hace la melodía con esa sola nota y después imita la misma rítmica, pero en otra nota. La puedo buscar para que escuchen el ejemplo. Una melodía ondulada, bueno, puede ascender o descender, pero básicamente se va moviendo como por partecitas, ¿sí?
pero poco. Y una melodía quebrada, bueno, va subiendo y bajando, pero como que tiene más saltos, ¿sí? Más pico. ¿Sí? Es como que, digamos, yo en este caso empecé grave, fui al agudo y siempre volví como a la misma nota grave, ¿sí? Como la tiré un poco con un ritmo de groove, digamos, pero es como para que te quede auditivamente la idea. Hasta ahí se viene entendiendo o se escucha bien, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Dale, menos mal. Yo me había quedado sin conexión y estaba tocando para mí mismo. Bueno, mira, podemos ver un ejemplo práctico de todo esto que estuvimos trabajando directamente en una melodía. Espera que ingresen ahí alguien que está en espera. Yo te voy a compartir una pantalla ahora. Mira, esa partitura, no importa que no entiendan las notas ni nada, pero vos guíate por como el dibujo que hacen las notas. Por ejemplo, mira, cuando empieza la melodía, tenemos una melodía ascendente. Mira, todas estas primeras notas suben, ¿ves? Es como una escalera. Y después resuelve con dos notas que descienden, ¿sí? Después la próxima melodía también es ascendente, ¿ves? La mayoría de las melodías de la primera parte son ascendentes, mira. Acá tenés una más breve que va para arriba, ¿sí? Como que el dibujo te va guiando. Esta es como media ondulante, pero básicamente asciende también, ¿sí? Después resuelve descendiendo, pero gran parte de la frase es ascendente. Ahora mira, si te vas más abajo, esta melodía en particular, vamos a ponerla de otro color, ¿vale? Es descendente. Eh, este es descendente, ¿ves? Ahora, hay melodías lineales, lo vamos a poner de color azul. Por ejemplo, en este compás, mira, si bien empieza ascendiendo la melodía, se mantiene en estas cuatro notas. Esas son melodías lineales, ¿ves? No hay mucha melodía quebrada acá, salvo, por ejemplo, acá tenés una especie de salto, ves que baja, después sube y hay un salto ahí, ¿no? En esa parte, ¿sí? No está tan exagerada, pero básicamente tenemos melodías ascendentes que están en rojo, melodías descendentes que está acá en verde, y acá hay otra más, mira. Esta al fin y al cabo baja. Después tenés melodías lineales que están en azul y una especie de melodía quebrada en esa partecita de amarillo breve, ¿sí? Un dato más, mira, que nos va a servir para cuando hablemos de la velocidad de las canciones. Al principio de esta melodía dice alegro, negra 120. Eso son los pulsos o la velocidad a la cual yo voy a tener que interpretar esa melodía, ¿sí? En un metrónomo, si yo pongo la velocidad de 120, los pulsos, o sea, los bits por minuto, los pulsos son 120 por minuto, entonces va a sonar a esa velocidad. A esa velocidad yo voy a tener que tocar toda esa obra, ¿sí? Bueno, ahora mira, para que vos veas cómo suena, voy a tocar la primera parte. Lo ascendente de la melodía, dos baja, luego vuelve a subir y resuelve bajando, ¿sí? Voy a tocar toda la primera parte, voy a llegar hasta... bueno, hasta donde se ve, mira. Para que vos veas, voy a llegar hasta acá, ¿sí? Suena así.
¿Viste cómo se notó la parte de la melodía lineal que yo me quedaba en la misma nota? Y después resuelve, ¿viste? Hay otra parte también en la segunda flecha azul. O sea, auditivamente te vas dando cuenta cómo para lograr una canción o una melodía, es como que los compositores van jugando con esas posibilidades que da la melodía. Pero no debe ser, como habíamos hablado en un principio, de notas que se van tocando sucesivamente. Ya sabemos que la melodía es una sucesión de notas y dentro de esas posibilidades de sucesiones de notas puede haber melodías que son ascendentes, o sea, van de lo grave a lo agudo, o descendentes, de lo agudo a lo grave, o melodías que se mantengan linealmente en la misma nota, o bien melodías ondulantes o quebradas. Son, digamos, 5 posibilidades. Y en la mezcla de esas 5 se forman, bueno, las canciones que escuchamos a diario, ¿sí? Primero entonces va a empezar linealmente y después se va a ir a otro lado la melodía. Bien, hasta ahí se entendió más o menos, la melodía la estaba haciendo en la mano derecha y siempre toca una sola nota, ¿m? Y después toca otra nota, pero siempre es la misma, ¿viste? Eso se mantiene en lineal. Ahora va a cambiar, mira. Fue la melodía. ¿Se escuchó? ¿Subió, profe? Sí, muy bien. Subiendo, en realidad combina, ¿viste? Sube y después desciende esa melodía, esa segunda parte, digamos. En realidad combina las dos, ascendente y descendente, ¿viste? Ahora ¿Sería sigue. ondulada o no? Sí, por momentos puede ser, pero básicamente sube y después baja, asciende y desciende. Sí, hay un momento primero, tener razón, donde es ondulada, pero en la estructura, digamos, como macro de esa parte, asciende un poco y desciende, ¿sí? Y después mira lo que vuelve, a la primera parte, a la misma nota, que está acá. Esta nota siempre insiste. Lo ves por el color, ¿ves? Y ahora va a saltar a esto, mira. Esa es la melodía principal, que es lineal. Bueno, entonces ahí de la canción, digamos, de samba de una sola nota, es lineal. ¿M? Y después tiene una segunda parte donde se escapa un poquito de esa linealidad y juega con ascender y descender por unas escalas, ¿sí? Ahora, la clase pasada estuvimos hablando de las características que podía tener un sonido, ¿no? Y habíamos trabajado dos. Una era la altura, que te permitía saber si el sonido era agudo o grave, y ya sabíamos por qué era eso. Porque dependía de la cantidad de vibraciones que tuviera ese sonido por segundo. A mayor cantidad de vibración o de hertz, el sonido era más agudo y a menor cantidad iba a ser grave. Y después hablamos de que esa característica presente en las partituras con las notas musicales. Por ejemplo, si tomamos como referencia la partitura que yo toqué recién, en determinado fragmento de la melodía, te podés dar cuenta cuál es la nota más aguda y cuál es la más grave. Por ejemplo, mira, si yo tomo los primeros 4 compases, suponete, o sea, voy a ir desde acá hasta acá. Los compases vos te das cuenta por la línea divisora de compás, ¿ves? Que son estas líneas verticales. Entonces, en el primer pentagrama, en el pentagrama de arriba hay 4.
este es el primer compás, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Si yo tengo que ver en ese momento, en ese pentagrama, cuál es la nota más grave, va a ser la primera, es esta, la que está más abajo. Por el contrario, si yo tengo que ver cuál es la nota más aguda, va a ser la que está más arriba, que va a ser esta. Está en esa línea adicional. Ya vamos a manejar un poquito el pentagrama y como que lo va a tener más claro. Pero básicamente para que vos veas que gráficamente en la música la característica de la altura se representa con las notas musicales. Más abajo el pentagrama estén, van a ser más graves, y mientras más arriba estén, van a ser más agudas. ¿Sí? Ahora, habíamos visto otra característica también del sonido pasada, que era la característica de la duración, o sea, si el sonido duraba mucho o duraba poco, o si era largo o si era corto. Y yo te dije que eso se representaba con las figuras musicales. En estos 4 compases, las figuras más largas o de más duración van a ser las blancas, que son estas. O sea, cada una de ellas va a durar 2 tiempos. Por el contrario, las otras figuras que son corcheas porque tienen una patita van a durar medio tiempo cada una. Y se nota cuando vos lo escuchas, por ejemplo, si yo toco los 2 primeros compases, va a ver la diferencia entre todas estas notas que son cortitas y estas 2 que son más largas, duran 2 tiempos cada una. Sonaría. ¿Sí? Las 2 últimas duraron más. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O se escuchó, digamos, la diferencia entre las notas cortas que están en el primer compás, que son todas corcheas, y las del segundo compás, que son blancas? ¿Se escuchó bien eso? ¿Se entendió? Yo Se supongo escucha que sí. perfecto. Sí, Está profe. bueno. Dale, dale. Ahora, hasta ahí estuvimos viendo entonces 2 características del sonido, la altura y la duración. Hoy vamos a hablar de una más, la intensidad, o sea, si un sonido es fuerte o suave. Y eso también se representa en la partitura, ahora te explico cómo. Por empezar, la intensidad se mide en decibeles. La abreviatura de esa unidad de medida es dB. La intensidad te permite saber si un sonido es fuerte o suave. O suave. La fuerza que yo le imprimo al sonido para producir el sonido le imprimo mucha fuerza, la resultante será una onda que tenga mucha amplitud de onda, o sea, una onda grande. Entonces, ese sonido va a terminar siendo fuerte. Por el contrario, si yo para producir el sonido le imprimo poca fuerza, la resultante va a ser una onda que tenga poca amplitud de onda, o sea, una onda más pequeña. Y el resultado va a ser un sonido suave. Eso se mide, como te dije recién, en decibeles. La abreviatura de eso es dB. En las partituras musicales se regula eso con los llamados matices. Vamos a escribirlo acá. Matices. Hay matices fuertes y matices suaves. Eso generalmente lo ponen en las partituras lo vamos a marcar con verde, con estas letritas. Ahí dice MP, eso significa mezzopiano. Eso está todo escrito en italiano. Ahora te cuento por qué. La MP significaría mezzopiano, o sea, piano significaría suave, mezzopiano significa medio piano, no tan piano, ¿sí? O sea, no tan suave. Ahora mira, te pueden aparecer reguladores también que son estos. Ve que es como que va de menor a mayor. O sea, yo teóricamente tengo que empezar mezzopiano, o sea, con un volumen medio suave, no tan suave, subirlo poco al volumen y volver a bajarlo en estas 2 blancas. Después continúa la frase al mismo volumen que dejé, vuelvo a subir un poco y bajo.
Si yo lo tengo, lo voy a exagerar un poco para que lo escuchen, pero básicamente esa obra, si toco los 4 primeros compases, como recién no se voy a tocar hasta acá, sonaría. ¿Sí? Y subirlo y bajarlo. Todo eso está pautado, ¿sí? En un momento histórico, por ejemplo, en el barroco no había matices, no se escribía matices en la partitura. Y se empezaron a escribir a partir de, en un primer momento, las óperas, porque necesitaban que los cantantes manejen determinadas expresividades. Por ejemplo, si estaban en una escena de festejo o de triunfo, los cantantes tenían que cantar fuerte, o sea, le aparecía la palabra forte. Y la sigla de eso era, por ejemplo, F. Ahora, si querían que tocara más fuerte, o sea, fortísimo, bueno, le aparecían 2F. Y hay partituras que exigían hasta 3F, que sería, suponete, volumen 10. Del 1 al 10, un forte sería 7, 8, un fortísimo estaríamos llegando a 9, y 3F sería un 10. Por el contrario, si la escena, en vez de ser de festejo, de triunfo, de fiesta, era una escena más tranquila, por ejemplo, la agonía de un personaje que estaba muriendo, obviamente ese personaje no podía estar cantando fuerte, digamos, tenía que susurrar, entonces tenía que moverse en un matiz más piano o más suave. Bueno, le aparecería en la partitura una P de suave, o sea, de piano, o por ahí, si necesitaban menos volumen, 2P, pianísimo, ¿sí? Suave. Por eso, mira, cuando salimos de la etapa clásica y nos metimos en el romanticismo, por ejemplo, clásico era Mozart, es como que Mozart, después de que compuso Mozart en el clásico, no hubo mejor, digamos. Es como que agarró todo lo que se venía haciendo y lo elevó. Y después empezó el periodo romántico con Beethoven. Por eso a Beethoven le dicen el último de los clásicos, el primero de los románticos. ¿Y qué pasó en ese periodo? En el piano, el instrumento que conocemos. El antecesor del piano era el clavicordio, que era muy similar, pero el funcionamiento era el siguiente. En las arpas que tiene adentro el instrumento, no había un sistema de martillos que golpeara las cuerdas, sino una especie de uña que las punzaba, como cuando vos tocás las guitarras, ¿viste? Igual. ¿Qué pasaba? Cuando vos tocabas el clavicordio, por más que igual el teclado le diera fuerte así, o suavecito para tocar, la uña siempre activaba igual la cuerda. Entonces siempre se manejaba el mismo volumen, no cambiaba el volumen. No había diferencia, no había suave ni fuerte, siempre estaba al mismo volumen. Entonces a alguien se le ocurrió sacarle ese sistema de uña y incorporar el sistema de martillos que conocemos hoy en el piano. Y eso te permitía tocar piano o forte. Por eso en realidad el nombre del instrumento en un principio fue piano forte. Te permitía tocar en los dos volúmenes, en piano y forte. Con el tiempo quedó el nombre de piano. Pero ese instrumento le vino como anillo al dedo de los románticos, porque el estilo de los románticos era meterle en la música la subjetividad y la pasión. Entonces, bueno, no buscaban la perfección de la forma como en el periodo clásico. No, los tipos decían, ¿por qué si yo a veces me levanto mal o me levanto medio depre, voy a tener que componer algo perfecto? Si el mundo no es perfecto, es quizás todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no le puedo meter a mi música subjetividad para que refleje lo que es el mundo en sí? Entonces, si los tipos estaban apasionados o eufóricos, bueno, se traducía en una composición más fuerte o que levante, ¿sí? O si estaban down o depre, bueno, la melodía, o por lo menos el volumen de la melodía o la intensidad de la melodía sonaría en consecuencia de eso. Imagínense que la música es un diálogo y nosotros no podemos hablar siempre al mismo volumen. Tiene que ir variando eso, definitivamente. No siempre hablamos susurrando y no siempre gritamos tampoco.
la música es así también. Sobre todo en la música clásica y más en el periodo romántico se exageraban mucho más los matices porque le da mucha expresividad a una obra, ¿sí? A una canción. Entonces, hoy empezamos arrancando de las posibilidades melódicas, de las combinaciones melódicas, y en esta última parte estuvimos hablando de la característica del sonido que es la intensidad, o sea, el volumen del sonido. A partir de ponerle 120 decibeles en tu oído, empieza ya el umbral del dolor, o sea, no es que te va a doler en extremo, pero alguna que otra molestia se supone que vas a vivenciar, digamos. Y se recomienda siempre, suponete que vos te manejes en un ámbito laboral donde haya un volumen de 70 decibeles, 80 decibeles, la Organización Mundial de la Salud no recomienda que estés más de 8 horas en ese ambiente, ¿sí? Porque, bueno, a la larga puede dejar secuelas en tu aparato auditivo, en tu audición. Y si vos estás expuesto a 120 decibeles, 130 decibeles, supónganse un boliche o un concierto, bueno, no debería estar más de quizás 20 minutos ahí, media hora. Bueno, nadie está en un boliche 20 minutos, ¿no? Salvo que vaya a buscar a alguien para irse para otro lado. Eh, Parece mentira, pero la contaminación sonora o contaminación acústica, bueno, es una de las contaminaciones más importantes, por lo menos que más presente tenemos, ¿no? En ámbitos por los cuales andamos. Yo sé que también está la contaminación del aire y del agua, que son importantísimas, pero la acústica o sonora no es menor, digamos, ¿sí? Eso con respecto a lo que estamos hablando de intensidad o de volumen. Se mide en decibeles.